Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este martes 24 de enero. Se nos está yendo enero y se nos está acabando también la homilía de Monseñor Romero de este 9 de diciembre de 1979. Dijimos que Monseñor nos iba a dar una cátedra sobre realidad, sobre esa figura de la realidad unida, no una realidad separada, dispersa. Hemos tenido bastantes días estudiando a Monseñor Romero y tenemos que agradecer la tecnología de aquel entonces, que ojalá hubiéramos tenido la tecnología de hoy, pero esa tecnología de aquel entonces, de los cassettes grabando, de las grabadoras y de la máquina de escribir y del personal que se dispuso a que pudiéramos tener la voz y los textos de Monseñor Romero. Gracias a todo ese equipo, hoy disfrutamos escuchando, leyendo a Monseñor Romero. Estamos finalizando esta homilía, solo quiero retomar el contexto de qué estamos hablando, en qué momento está hablando Monseñor Romero. El 15 de octubre de 1979 hubo un golpe de Estado y Monseñor humanamente fue confiando en que esa posibilidad del golpe de Estado se podía dar como una puerta abierta. Dice, una puerta está entreabierta, o la abrimos entre todos o la cerramos entre todos. Y lo que pasó fue que esa puerta finalmente se cerró. Qué lástima que no pudimos mantener esa puerta abierta, o mejor aún, bueno, dejarla, aunque sea entreabierta, para que si nosotros no la podíamos terminar de abrir, vinieran otras generaciones y la lograran abrir. Hoy vamos a escuchar a Monseñor Romero, sobre todo, y quiero que le pongamos atención en dos temas. En el campo político, Monseñor distingue un conflicto entre mayorías y minorías. Un conflicto. También quiere Monseñor ver qué va a pasar con este nuevo gobierno, el del golpe de Estado, una junta revolucionaria de gobierno se llamaba. ¿Qué pasa con los desaparecidos? ¿Y qué pasa con los familiares de los desaparecidos? ¿Qué va a hacer este gobierno? Bueno, Monseñor plantea la situación. Lamentablemente el gobierno no escuchó a Monseñor y poco a poco fue volviendo a las acciones del antiguo gobierno, del gobierno represivo que causó que se diera ese golpe de Estado, del gobierno represivo que provocó que después vinieran 12 años de guerra. Y hoy estemos pagando estas consecuencias de esa desidia, de ese capricho del gobierno por no haber escuchado a Monseñor Romero. Hoy y mañana vamos a tener para terminar esta homilía del 9 de diciembre de 1979. Oigamos a Monseñor. Surge siempre entonces la necesidad de unas estructuras de justicia, de distribución, mejores que las que nos dominan. Es urgente y ojalá que en esto sean fuertes los hombres del gobierno para llevar adelante, a pesar de todos los sombrerazos y amenazas de la clase adinerada, y que no se detenga como se detuvieron regímenes anteriores cuando vieron la necesidad del cambio de estructuras, pero no se atrevieron, porque el poder del dinero era más fuerte que la voluntad del gobierno. En esta hora yo quisiera que la preocupación principal de ANEP y de todos los que defienden sus intereses no fuera mantener su posición, sino ver cómo la economía del país permite que todos los salvadoreños puedan sostener con el fruto de su trabajo dignamente a sus propias familias. Este es el ideal que tenemos que buscar entre todos. Por otra parte,
Por otra parte, yo quiero suplicar también a los trabajadores del campo y a los obreros que no acudan a la violencia para defender sus intereses, sobre todo cuando tienen delante unos interlocutores que les hablan de sus grandes dificultades, casi imposibilidades, que hagan lo posible por el diálogo y por agotar todos los medios pacíficos. Ha habido medidas muy positivas esta semana, como ha sido la congelación de tierras, por la que se prohíbe transferir tierras mayores de 100 hectáreas. Con esta medida se quiere asegurar la posibilidad de una futura reforma agraria. En el campo político, también este conflicto entre mayorías y la minoría se ha manifestado a través de muchos pronunciamientos de distintas organizaciones, partidos y gremios apoyados por varias manifestaciones. De este modo se pretende presionar a la Junta para que opte por medidas económico-políticas que favorezcan más a unos intereses que a otros. Para resolver los conflictos en este terreno político deben prevalecer los criterios que antes hemos dicho: el hombre ante todo y la verdad como cima del verdadero progreso. Con respecto a las manifestaciones, he visto que distintas organizaciones populares, como de la misma burguesía, están promoviendo movilizaciones de mujeres. No se olviden lo que el Papa ha dicho, que la participación de la mujer en la política es válida, pero tiene que ser una participación crítica, que no se preste la mujer a instrumentalizarse en beneficio de unos intereses, sobre todo si son egoístas. Que la mujer sea crítica para analizar en qué tiene que participar y en qué no. Es una hora. La mujer salvadoreña ha sido siempre una mujer muy digna, y ojalá que haga honor a su tradición y no se deje manipular, sobre todo cuando es contra su voluntad. El otro problema que yo quería enfocar es el de los desaparecidos y presos políticos. Se han dado algunos pasos. El manifiesto, mejor dicho, el primer informe de la comisión hace unas recomendaciones muy valiosas, como cuando dice de someter a los tribunales a los verdaderos responsables de esta situación, y cuando dice de prohibir para el futuro la existencia de esas cárceles misteriosas. Dos recomendaciones para mí son de mucho valor hoy. La primera es que la voz que hemos estado clamando acerca del sacristán de Soyapango encuentra eco en la misma comisión investigadora, cuando dice en la recomendación tercera que se inicie inmediato proceso contra la persona responsable de la detención y desaparecimiento del sacristán Tomás Flores García, quien el día 16 de octubre de este año fue capturado por la Policía de Hacienda en la ciudad de Soyapango y aún no ha aparecido. Y de acuerdo a la prueba recogida, podemos sentar la presunción grave de su muerte en el recinto de ese cuerpo. Esta prueba queda a disposición del tribunal que instruya el proceso respectivo. ¿De dónde desapareció el sacristán de Soyapango? Y nos ha alegrado también la recomendación quinta, que se indemnice a los parientes de los desaparecidos políticos cuya muerte se presume compruebe en la cuantía en que se restablezca como resultado de un estudio socioeconómico que se haga al respecto. Por su parte, creo que la Junta ha tomado cartas en el asunto
y está para cumplir estas recomendaciones, ojalá con toda eficacia. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio, este canal de YouTube que quiere llegar a muchas y muchas personas con esta voz de Monseñor Romero y con algunas reflexiones sobre los textos que nos manda la Santa Madre Iglesia para cada día. 2 partes tiene este programa. Uno es la voz de Monseñor Romero. Yo humildemente hago una pequeña introducción y un compendio de la lectura de cada día. De lunes a sábado tomamos las lecturas primera y el Evangelio, y los domingos pues tomamos en cuenta también la segunda lectura. Hoy seguimos estudiando esta carta, este documento a los hebreos, y nos corresponde ahora meternos al capítulo 10. Fíjese que ya llegamos al capítulo 10 de esta carta a los hebreos. Vamos a estudiar del 1 al 10. Hay cosas interesantes que yo espero que usted y yo, pero sobre todo pensando en ustedes, que usted saboree esas palabras de este documento a los hebreos, de esta carta, de esta homilía, de este tratado a los hebreos. Hebreos 10, del 1 al 10, dice lo siguiente: Hermanos, la ley que presenta solo una sombra de los bienes definitivos y no la imagen auténtica de la realidad, siempre con los mismos sacrificios, año tras año, no puede nunca hacer perfectos a los que se acercan a ofrecerlos. Si no fuera así, habrían dejado de ofrecerse, porque los ministros del culto, purificados una vez, no tendrían ya ningún pecado sobre su conciencia. Pero en estos mismos sacrificios se recuerdan los pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Por eso, cuando Cristo entró en el mundo, dijo: Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Porque dice: No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley. Después añade: Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Creo que esta perícopa de Hebreos 10, del 1 al 10, no es tan fácil. Y podría ser que usted, que me escucha, que me ve en este canal de YouTube, posiblemente usted no esté de acuerdo en lo que voy a decir. Hemos venido hablando de la importancia que tiene el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. No es lo mismo el Nuevo que el Antiguo, por eso yo no estoy de acuerdo. Y perdone usted si usted es de estas personas de las que voy a mencionar, yo no estoy de acuerdo que le demos el mismo valor a un texto del Nuevo Testamento con un texto del Antiguo Testamento. No tienen el mismo valor. Usted y yo somos cristianos y cristianas. Nuestro valor fundamental está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. No es que no nos importe el Antiguo, sí nos importa, pero no puede tener el mismo valor. Aquello que se dijo en el Antiguo Testamento tiene que ser perfeccionado por lo que se dijo en el Nuevo Testamento. Voy a poner un pequeñísimo ejemplo porque quiero que quede bien sentado, quiero dejar bien sentado por qué un predicador como yo hace tanto énfasis en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo Testamento. Veamos. Cuando Dios
manda, según el Antiguo Testamento, a conquistar la tierra prometida, a la tierra de Canaán, hay una orden de que no dejen vivos ni siquiera a los animales. Se cuenta que a los niños no los tomaban del calcañal y los estrellaban en las piedras. Ese es el Antiguo Testamento, sanguinario, de guerras, de luchas, de batallas, David matando a Goliat y todo un etcétera. El Nuevo Testamento, nada que ver, absolutamente nada que ver. El Nuevo Testamento es otra realidad. Por eso, el Antiguo Testamento termina con la llegada de Jesús. ¿Qué pasaba, según la carta, este documento a los hebreos? El sacerdote llegaba al templo, ofrecía un sacrificio, tiraba la sangre y al cierto año volvía a venir con el mismo sacrificio por los mismos pecados, y esto era una práctica rutinaria. Mire cómo termina la primera parte de la perícopa, este documento a los hebreos. Es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Es imposible. Y dice también, estos sacrificios jamás podían hacer perfecto al que ofrecía el sacrificio, ni a la persona por la cual se ofrecía el sacrificio. La realidad de Jesús, según este documento de la carta a los hebreos, es otra. Jesús vino y dice aquella frase: no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro: aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Qué pasó? Dice Hebreos: niega lo primero para afirmar lo segundo. No quieres sacrificios, me quieres a mí. Como ya no quieres sacrificios, ofrendas, toros, machos cabríos, ovejas, palomas, me quieres a mí. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y Jesús hizo un solo sacrificio para toda la eternidad. Pero con ese sacrificio, fíjese cómo termina la perícopa: quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por ese sacrificio de Jesús, usted y yo quedamos santificados. Somos santos y santas. Otro día vamos a tocar más este tema, porque aquí no nos da el tiempo. Tenemos que ir al Evangelio. Pero está clara la postura. ¿Por qué nosotros tenemos que ponerle más énfasis, más fuerza, más energía al Nuevo Testamento? Después vendrá, claro, lectura del Antiguo, pero no con la misma fuerza, con la misma validez del Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de hoy. Un evangelio bastante complicado, utilizado por los hermanos de las iglesias no católicas para atacar a la iglesia católica. Es un texto utilizado para el proselitismo. Marcos 3, del 31 al 35, dice lo siguiente: llegaron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron a llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un texto utilizado para el proselitismo. Ya ven que Jesús tenía más hermanos. Ya ven que Jesús renunció a su mamá María. No, en absoluto significa eso lo que estamos leyendo hoy. Les voy a tratar de justificar lo que estoy diciendo.
Estamos en el capítulo 3 de Marcos. Marcos está comenzando todavía. Los paralelos ya lo vamos a tocar. La sinopsis ya la vamos a tocar. Pero quiero que nos fijemos en Marcos. Estamos apenas en el capítulo 3. Y lo fundamental, lo más prioritario, lo fundamental, lo indiscutible de Jesús es que Él vino a predicar el reino de Dios. Por eso esta lectura, si no la ponemos en función del reino de Dios, nos podemos equivocar. Tengamos cuidado con esto. No les quiero quitar a ustedes, a los que son proselitistas. No sé, si quieren sigan siendo proselitistas. Pero cuando usted estudie este texto en clave del reino de Dios, es imposible que usted diga, ya ven, Jesús tuvo más hermanos, ya ven, Jesús negó a su mamá María. No, este texto significa, en el contexto del reino de Dios, significa, ella es mi madre, ellos podrán ser mis hermanos, sí, pero en la familia de Dios, en la familia del reino, mi padre, mi madre, mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Voy a releer porque quiero que leamos. Voy a releer a Marcos 3 del 31 al 35. Lo voy a releer porque después vamos a ir a Mateo y a Lucas. Llegaron su madre y sus hermanos, se detuvieron fuera y lo mandaron llamar. La gente estaba sentada en torno a él y le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mire lo que dice Mateo, capítulo 12. Todavía estaba hablando a la multitud cuando se presentaron su madre y sus hermanos que estaban afuera, deseosos de hablar con él. Uno le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Él contestó al que se lo decía, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, ahí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Quiero que notemos una diferencia entre Marcos y Mateo. Ya vamos a ir a Lucas. Primero, en Marcos, que está escrito para paganos, y leyendo este texto en clave del reino de Dios, no dice, los discípulos son mis hermanos, mi padre, mi madre y mis hermanos y hermanas. No, sino a los que estaban sentados alrededor de él. Como está escrito para paganos, no solamente mi madre y mis hermanos y hermanas son mis discípulos, que es lo que está diciendo Mateo, sino todos los que están sentados ahí, porque está escrito, Marcos está escrito para paganos. Lucas es bien simple, Lucas es bien sencillito. Lo voy a leer. Capítulo 8, del 19 al 21, y dice lo siguiente. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no lograban acercarse por el gentío. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él le replicó, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Ven qué sencillo, qué fácil, qué simple es Lucas? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son los que escuchan la palabra y la cumplen. Por eso reitero y repito y con esto cierro. Este texto hay que leerlo en clave del reino de Dios. El que escucha la voluntad de Dios, la palabra de Dios y la pone en práctica, construye el reino. Pero voy a devolverles el proselitismo. ¿Usted cree que la Virgen María no cumplió con la palabra de Dios? Lea Hechos 2. En
en la aparición del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, ahí está María. En las primeras comunidades cristianas, ahí está María. Así tiene que verse estos textos en clave del reino de Dios, porque Jesús, su fundamento principal, su mayor razón fue venir y anunciar el reino. Y el reino lo construyen quienes escuchan y quienes ponen en práctica las palabras del Señor. Esta es la enseñanza de hoy. No es proselitismo, ni estoy yo haciendo defensa, no necesito hacer defensa. Solo los llevo, los conduzco, los invito a que caminemos a ver estos textos en clave del reino de Dios. El reino de Dios lo construye quien escucha la palabra de Dios y quien la pone en práctica. Y esos son su madre, sus hermanos y sus hermanas. Suscríbase a este canal y hagamos esta comunidad más grande. Bendiciones para todos y para todas.